A los 56 años, Ernesto se quedó solo. Su pareja, con la que había compartido más de 2 décadas, un día simplemente dijo: necesito tiempo para mí, y se fue. Sin discusiones, sin gritos. Solo una distancia cada vez más fría. Esa noche, él se sentó en la sala, con el televisor encendido pero sin verlo, esperando que el teléfono sonara. No lo hizo. Como muchos hombres después de los 50, se preguntaba: ¿qué hice mal si lo di todo? Pero lo que nadie le había dicho es que a veces, cuando más das, menos te valoran. Y que no se trata de escribirle más, ni de esperar milagros. A veces, solo necesitas hacer una acción consciente, una sola vez, para recuperar algo mucho más valioso que su atención, tu centro. En este video, te voy a compartir lo que descubren los hombres que, como Ernesto, se atreven a dejar de suplicar y comienzan a elegir su paz. Quédate hasta el final. Y si en algún momento de tu vida también te alejaste en silencio para protegerte, deja este mensaje en los comentarios: ya no insisto más. Suscríbete ahora, activa la campana y comparte este mensaje con otro hombre que necesite volver a sí mismo. A los 30, el amor puede doler, pero se cura con una salida, una conversación con amigos o incluso con la ilusión de un nuevo comienzo. Pero después de los 50, el dolor se instala de otra forma. No se va fácilmente. Ya no se trata solo de perder a una mujer. Se trata de perder rutinas compartidas, silencios que antes eran compañía, pequeños gestos diarios que daban sentido a la vida. Es en ese punto donde la soledad ya no es ausencia de alguien, sino la presencia constante de un vacío. Ernesto, a sus 54 años, conoció ese tipo de silencio. Su esposa, con la que había criado 2 hijos, atravesado crisis económicas y compartido noches enteras de desvelo, le dijo una tarde que ya no sentía lo mismo. No gritó. No discutió. Simplemente se fue. Dejando atrás el perfume suave en las cortinas, una taza aún caliente y la ropa ordenada en el closet como si fuera a volver. Pero no volvió. Y ahí comenzó una etapa que muchos hombres de su edad conocen, pero pocos se atreven a hablar. El primer domingo fue el más difícil. Despertó tarde, sin prisa, sin ningún buenos días que esperar. Caminó hasta la cocina, preparó café para uno solo, y se sentó a la mesa vacía. Frente a él, una silla sin ocupar le recordaba que algo se había roto. Miró el celular por reflejo, buscando una señal que no llegaba. Y en su mente, como un eco constante, aparecía la pregunta: ¿y si le escribo, solo para saber cómo está? Esa pregunta, repetida día tras día, es el ancla emocional que impide que muchos hombres mayores avancen. No es amor lo que los retiene. Es una mezcla de nostalgia, miedo al cambio y una pérdida profunda del sentido de identidad. Porque cuando uno ha compartido media vida con alguien, es fácil confundirse y creer que esa persona es parte de uno mismo. Y cuando se va, parece que se lleva una parte de ti que no sabes cómo recuperar. Pero aquí está la verdad que nadie te dice: no estás roto, solo estás redirigiéndote. Lo que sientes no es debilidad, es el peso de una vida que ya no encaja en la forma antigua. Y esa incomodidad, ese vacío, puede ser el inicio de un renacimiento si aprendes a interpretarlo con nuevos ojos. El estoicismo enseña que no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y aunque esa frase pueda sonar fría, en realidad es profundamente liberadora. Porque implica que tú, incluso a los 50 o 60, sigues teniendo el control. Tal vez no sobre lo que ella siente. Tal vez no sobre el hecho de que se fue. Pero sí sobre lo que haces tú con eso.
Muchos hombres creen que a esta edad ya no hay espacio para reconstruirse, que lo que se perdió ya no se recupera. Pero déjame decirte esto con absoluta claridad, no necesitas reconstruir lo que tenías. Necesitas construir lo que ahora mereces. Hay una diferencia enorme entre buscar lo que se fue y abrirte a lo que puede ser. Ernesto, semanas después del silencio, comenzó a notar algo curioso. Ya no pensaba tanto en ella por las mañanas. Empezó a despertarse más temprano. Salía a caminar solo. Se inscribió en un taller de carpintería, algo que siempre quiso hacer y nunca se permitió. No porque no tuviera tiempo antes, sino porque había olvidado que también tenía derecho a tener una vida propia, fuera del rol de esposo, padre o proveedor. Y fue en uno de esos paseos matutinos, mientras el sol apenas se filtraba entre los árboles, cuando sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la paz. No era felicidad. No era euforia. Era algo más sólido. Era presencia. Una sensación de estar consigo mismo sin necesidad de explicaciones. Y ahí entendió que el amor propio no grita ni exige. Solo aparece cuando dejas de huir de ti. Después de los 50, los duelos no se sanan con distracciones rápidas. Se sanan con profundidad. Con silencio consciente. Con acciones pequeñas pero constantes. Y sobre todo, con la decisión diaria de no seguir esperando a quien ya se fue, sino de empezar a esperar por ti. Porque si hay algo que el tiempo te enseña es que todo lo que vale la pena se construye desde dentro. Y el primer paso, aunque duela, siempre es aceptar la pérdida no como castigo, sino como una llamada urgente a volver a casa, a tu casa interior. Y si te estás preguntando cómo recuperar tu poder después de los 50, la respuesta no está en que ella vuelva. Está en que tú decidas no seguir entregando tu paz a alguien que ya no la cuida. Está en que empieces, hoy, a construir una vida que no dependa de su presencia para tener sentido. Porque aunque ella se haya ido, tú aún estás aquí. Y mientras estés aquí, hay poder. Hay una verdad que cuesta aceptar, sobre todo después de los 50, insistir no siempre demuestra amor, a veces demuestra desesperación. Muchos hombres maduros, cuando sienten que están perdiendo a una mujer, cometen el mismo error una y otra vez. Llaman. Escriben. Mandan flores. Publican indirectas. Y todo lo hacen desde un impulso genuino, el miedo de perder algo que consideran valioso. Pero lo que no ven, porque el dolor los nubla, es que cuanto más se acercan, más se aleja ella. No porque sea cruel. No porque quiera herirte. Sino porque tu energía, en ese momento, no atrae, repele. Andrés, a sus 58 años, fue uno de ellos. Llevaba 3 años en una relación que lo hizo sentir vivo otra vez. Ella era más joven, divertida, intensa. Compartían viajes, cenas largas, conversaciones que lo rejuvenecían. Pero un día, sin aviso, ella empezó a cambiar. Las respuestas llegaron más tarde. Las llamadas se acortaron. Y al poco tiempo, el clásico necesito tiempo fue la sentencia. Andrés, angustiado, reaccionó como muchos. Le escribió al día siguiente. Le envió un ramo de rosas con una nota que decía, estoy aquí esperándote, pase lo que pase. Ella no respondió. Entonces envió un audio, con la voz temblorosa, no entiendo qué pasó. Hablemos. Merezco una explicación. Pero la explicación nunca llegó. Y cuanto más buscaba él una señal, más silencio recibía. Ese silencio no era vacío. Era respuesta. Y aunque dolía, era clara.
Porque cuando tú das y das sin recibir, no estás mostrando amor. Estás mostrando escasez. El problema es que muchos hombres confunden intensidad con profundidad. Creen que si insisten lo suficiente, lograrán demostrar lo que sienten. Pero no entienden que desde el otro lado, esa insistencia se siente como presión, como necesidad, como inseguridad. Y la inseguridad, después de los 50, ya no tiene el mismo disfraz romántico que cuando se era joven. A esta edad, la necesidad no enamora. Cansa. Hay una imagen que lo resume bien. Imagínate persiguiendo una mariposa en un campo abierto. Cuanto más rápido corres hacia ella, más se aleja. Pero si te sientas tranquilo, en silencio, tal vez ella decida posarse sobre ti. Lo mismo pasa con la energía emocional. Lo mismo pasa con tu dignidad. El estoicismo lo explica desde otro ángulo. Dice, el hombre que pierde el control por amor, no ama. Se pierde. Porque lo importante no es lo que haces por la otra persona, sino desde qué lugar lo haces. Si actúas desde el miedo, desde la necesidad de que te respondan, de que te validen, entonces tu acción no es amorosa. Es desesperada. Y el que se desespera, pierde el respeto de ella y peor aún, de sí mismo. En una ocasión, uno de los alumnos de Epicteto le preguntó, ¿qué hago cuando alguien que amo me ignora? Y el maestro respondió, agradece la oportunidad de practicar el dominio propio. Porque si te controlas en la ausencia, te volverás invencible en la presencia. Esa es la clave que Andrés no entendía en su momento. Él creía que insistir lo hacía ver comprometido. Pero en realidad, solo mostraba su miedo al vacío. Y aquí aparece un principio brutal pero necesario: insistir cuando ya te dijeron que no, no te hace fuerte. Te hace sordo. Y el amor maduro requiere, antes que todo, capacidad de escucha. Escucha cuando el otro dice ya no. Escucha cuando el otro se aleja. Escucha, no solo con los oídos, sino con el alma. Porque si sigues empujando una puerta que ya se cerró, lo único que lograrás es lastimarte los nudillos. Pero no todo está perdido. Porque del mismo modo en que Andrés cayó en la trampa de la insistencia, también pudo salir. ¿Cómo? Con una decisión radical: dejar de escribir. No bloquear, no vengarse, no hacer drama. Solo soltar. Dejar de justificar. Dejar de preguntar. Dejar de explicar. Solo respirar hondo y aceptar. Pasaron 3 semanas. En ese tiempo, Andrés volvió a tocar guitarra. Volvió a leer los libros que había dejado a medias. Salió con sus viejos amigos. Y cuando menos lo esperaba, recibió una reacción de ella a una de sus fotos en redes sociales. No fue un mensaje directo. No fue un te extraño. Fue una señal. Una pequeña señal que solo apareció cuando él dejó de buscar. Y eso, más que una estrategia, fue una lección. Porque cuando tú insistes desde la ansiedad, la otra persona siente que tú la necesitas más de lo que te necesitas a ti. Y nadie quiere cargar con la inseguridad de otro. Pero cuando tú vuelves a ti, cuando te enfocas en construirte, entonces ya no eres una carga. Eres una presencia firme, atractiva, silenciosa. Si hoy estás preguntándote cómo recuperar tu poder después de los 50, la respuesta no está en tocar su puerta. Está en cerrar la tuya, por dentro. En ponerle cerrojo al impulso de insistir. En hacer de tu silencio no una señal de derrota, sino una afirmación de valor. Porque cuando te atreves a no insistir, por primera vez estás diciendo con tu actitud: yo valgo, aunque no me respondas. Y eso, amigo,
es el principio del verdadero cambio. Porque el amor más fuerte no es el que pide quedarse. Es el que se va con dignidad. A esta edad, uno ya no tiene el lujo de desgastarse por quien no sabe valorar su presencia. Y sin embargo, cuando el corazón se rompe, incluso el hombre más fuerte puede caer en la trampa de quedarse demasiado tiempo en un lugar donde ya no es bienvenido. No por cobardía, sino porque durante muchos años nos enseñaron que el amor se prueba con insistencia. Que si alguien se aleja, hay que luchar. Que rendirse es de débiles. Pero hay algo que ningún manual sentimental enseña: a veces, el acto más valiente no es quedarse, es saber irse con dignidad. En el caso de Javier, 55 años, divorciado, trabajador del área técnica en una empresa de telecomunicaciones, su historia fue como muchas otras. Su pareja, tras 5 años de relación, un día le dijo que necesitaba encontrarse a sí misma. No fue una ruptura abrupta, sino una retirada lenta y silenciosa, menos mensajes, menos presencia, más excusas. Y como tantos hombres maduros que aún creen que demostrando más se gana más, Javier intentó comprenderla, complacerla, esperarla. Hasta que un día, sentado solo frente a la ventana con una taza de café frío en la mano, entendió lo más importante: ella ya no estaba emocionalmente allí, y él tampoco debía seguirlo estando. Fue entonces cuando tomó una decisión sencilla, pero transformadora: retirarse. Sin gritos, sin reclamos, sin indirectas. Solo ausentarse. No para manipular, no para castigar, sino para proteger lo poco que quedaba intacto en él, su dignidad. Porque el hombre que se retira no lo hace porque perdió, lo hace porque eligió no perderse a sí mismo. En el estoicismo se enseña que el dominio de uno mismo es la victoria más noble. No se trata de controlar a los demás, sino de no ceder el timón de tu alma ante las tormentas emocionales de otros. Y eso fue exactamente lo que Javier empezó a practicar. No eliminó a su ex de redes sociales como venganza, simplemente dejó de verla. Archivó el chat, silenció las notificaciones, guardó las fotos sin borrarlas. Le dijo al algoritmo, y sobre todo a su mente, que esa historia había terminado. No para negarla, sino para dejar de revivirla. Ese acto de cierre fue como apagar la luz de una habitación en la que ya no vivía nadie. Al principio, sintió vértigo. Como si al cerrar esa puerta también cerrara una etapa de su vida que no quería soltar. Pero después llegó algo inesperado: la calma. No una alegría inmediata, pero sí un alivio sereno, silencioso. Como si el cuerpo le dijera gracias por haber soltado ese peso. Musonio Rufo, uno de los maestros estoicos más olvidados, decía que la fuerza verdadera no está en golpear más duro, sino en contenerse cuando más se desea golpear. Esa frase, leída una tarde cualquiera por Javier en un libro viejo que tenía arrumbado en su estante, se convirtió en su mantra. La repitió cada vez que sentía la urgencia de escribirle, cada vez que el recuerdo quería ganarle la batalla al presente. Y es que retirarse con dignidad no es huir. Es permanecer en tu centro cuando todo te invita a perderlo. Es mirar de frente al dolor, pero no dejar que te consuma. Es decir, sí, duele. Pero no me voy a romper por esto. Y eso, en un mundo que glorifica la dependencia emocional y la entrega desmedida, es un acto revolucionario. El problema es que muchos hombres ven la retirada como un fracaso. Creen que si se van, ella pensará que no les importaba. Pero eso solo es verdad cuando uno se retira para dañar. Cuando te retiras para sanar, el mensaje es otro: te amé. Pero ahora me toca amarme a mí. A los pocos días de su decisión, Javier comenzó a notar pequeños cambios. Dormía mejor.
Su espalda, que llevaba semanas tensa, comenzó a relajarse. Volvió a correr por las mañanas. Y un día, sin esperarlo, ella reaccionó a una historia suya en redes sociales. Le escribió: «Soñé contigo anoche, ¿estás bien?». Pero lo importante no fue el mensaje, sino que Javier ya no lo necesitaba. Ya no vivía esperando una señal. Ya no estaba disponible para volver al mismo lugar en el que fue ignorado. Esa es la diferencia entre el que se retira y el que se escapa. El que se escapa huye de sí mismo. El que se retira regresa a sí mismo. Entonces, si hoy estás preguntándote cómo recuperar tu poder después de los 50, piensa en esto: el poder no está en la insistencia ni en la confrontación. Está en tu capacidad de retirarte sin resentimiento, sin rencor, sin necesidad de dramatizar. En apagar la luz con calma, cerrar la puerta con respeto y volver a ti con toda la dignidad de un hombre que ya entendió que quien no se elige no merece quedarse. Retirarte no es perder. Es elegirte. Y elegirte, a esta altura de la vida, es el mayor acto de amor propio que puedes practicar. A los 20, uno puede permitirse rogar. A los 30, puede excusarse diciendo que aún está aprendiendo. Pero después de los 50, mendigar atención no solo desgasta, humilla. No hay nada más triste que un hombre maduro pidiendo migajas de afecto. Y sin embargo, ocurre más de lo que imaginamos. Porque aunque el cuerpo envejece, el corazón, cuando sufre, se vuelve torpe como un adolescente. Y ahí es donde muchos se pierden, confundiendo amor con necesidad, apego con deseo y validación con conexión. Pero hay una transformación silenciosa que cambia todo, cuando dejas de ser el hombre que suplica y te conviertes en el hombre que se elige. Rubén, 60 años, jubilado recientemente, vivió una ruptura que lo dejó completamente descolocado. Su pareja, con quien compartía viajes, caminatas y cafés largos por las tardes, le dijo que ya no sentía lo mismo. No hubo discusiones violentas ni infidelidades, solo ese terrible «ya no sé qué siento». Él, desesperado, cayó en el patrón clásico: mensajes larguísimos, audios explicando cuánto la amaba, incluso cartas escritas a mano. Pero cuanto más insistía, más distante la sentía. Hasta que un día ella le dijo: «Me estás presionando. Así no puedo pensar con claridad». Esas palabras le dolieron más que la ruptura en sí. Y fue ahí donde algo dentro de Rubén se quebró. Pero no fue su dignidad, fue su ilusión. El verdadero problema no era ella. Era lo que él creía necesitar de ella para sentirse valioso. Porque cuando depositas tu autoestima en los ojos de alguien más, cualquier mirada fría se convierte en cuchillo. Y eso, después de los 50, ya no se puede permitir. No por orgullo, sino por respeto a todo lo que has vivido. No puedes haber sobrevivido pérdidas, fracasos, años de trabajo duro, para ahora entregarte entero a quien no sabe cuidarte. El estoicismo no dice que no sientas. Dice que no seas esclavo de lo que sientes. Que reconozcas el deseo, pero no te arrodilles ante él. Que aceptes el dolor, pero no lo conviertas en excusa para dejar de respetarte. Epicteto lo decía con claridad brutal: el que necesita menos, es más poderoso. Y eso es algo que solo se entiende cuando ya has vivido lo suficiente para ver cómo la necesidad te vuelve pequeño. Rubén, luego de esa frase devastadora, hizo lo impensado: no escribió más. No para castigarla. No para manipularla. Simplemente entendió que su valor no dependía de recibir respuesta. Y entonces decidió darse la única respuesta que importaba: ya no soy el hombre que ruega. En los días siguientes, algo en su energía cambió.
No fue inmediato ni espectacular, pero sí profundo. Volvió a ejercitarse. Se compró ropa nueva, no para impresionarla a ella, sino porque quería verse al espejo y reconocerse. Comenzó a leer sobre filosofía, algo que siempre le interesó pero que nunca se permitió. Y en ese proceso, algo maravilloso ocurrió, dejó de estar disponible. Eso no significa que se volvió arrogante o frío. Todo lo contrario. Se volvió selectivo. Y eso, querido amigo, atrae más que cualquier cumplido o promesa. Porque cuando una mujer se da cuenta de que ya no te tiene asegurado, empieza a cuestionarse. No por juego, sino porque percibe que ya no estás ahí emocionalmente y eso cambia todo. Aquí entra el concepto clave, dejar de ser necesitado y convertirte en desafío silencioso. No un juego de hacerse el difícil, sino una transformación real. Un giro interno que hace que ella ya no te vea como el hombre disponible para su antojo, sino como alguien valioso que no entrega su energía fácilmente. Porque cuando tú estás tan centrado en tu propio crecimiento, cualquier persona que se acerque siente que tiene que ganarse tu atención. No porque seas inalcanzable, sino porque ya no estás regalado. Piensa en esto, ¿alguna vez has entrado a una joyería y pedido descuentos? No. Porque sabes que lo que está ahí tiene valor. Que no se regatea. En cambio, cuando algo se ve barato, urgente por venderse, incluso tú lo dudas. Así funciona también la energía masculina. Si a los 50 te sigues vendiendo como un artículo en liquidación, serás tratado como tal. Pero si actúas como un diamante, sereno, silencioso, inamovible, entonces incluso quienes te dieron por perdido, te volverán a mirar con otros ojos. Rubén no volvió a recibir un mensaje largo de ella. Pero sí recibió algo más sutil y más poderoso. Un día, ella le escribió: pensé que ibas a buscarme. No lo hiciste. Eso me descolocó. No es magia. Es energía. Es contraste. Es esa extraña atracción que produce un hombre que ya no necesita, que no exige, que simplemente es. Y si tú hoy te estás preguntando cómo recuperar tu poder después de los 50, esta es la respuesta: deja de suplicar. Empieza a seleccionar. Que no todos tengan acceso a tu tiempo, a tu mirada, a tu energía. No porque seas superior, sino porque sabes cuánto te costó reconstruirte. Y nadie que se reconstruye completamente vuelve a regalarse. La necesidad te vuelve débil. El silencio centrado, en cambio, te vuelve inolvidable. Y en ese cambio, en esa transformación de mendigo emocional a presencia desafiante, es donde realmente comienzas a recuperar tu lugar. No en el corazón de ella, sino en el tuyo. Hay decisiones que no necesitan testigos, ni discursos, ni explicaciones. Solo requieren de un momento de claridad y de una dosis de valentía. Especialmente después de los 50, cuando la vida ya no está para perder el tiempo mendigando lo que no llega. Y si has llegado hasta aquí, escuchando cada palabra con el corazón en silencio, entonces esto es para ti. Existe una sola acción que, si la haces desde el lugar correcto, puede cambiarlo todo. No para hacerla volver. No como estrategia, sino para que tú vuelvas a ti. Porque quizás te preguntas todavía cómo recuperar tu poder después de los 50, y la respuesta no está en lo que haces por ella, sino en lo que dejas de hacer por seguir atado a una ilusión. Hay una cuerda invisible que aún te une a esa mujer: revisar su perfil, volver a leer sus mensajes, mirar la última vez que estuvo en línea, imaginar cómo reaccionaría si le escribieras. Todo eso son hilos invisibles que, aunque nadie los ve, te mantienen emocionalmente atrapado.
El acto único del que hablo es este: cortar la conexión emocional de raíz. Solo una vez. De forma consciente. Y sin mirar atrás. No se trata de eliminarla de todas tus redes como venganza, ni de publicar frases para que las lea. Se trata de hacer un cierre íntimo, silencioso, pero poderoso. Como quien cierra una puerta que durante mucho tiempo permaneció entreabierta. No para que alguien más entre, sino para que el viento del pasado ya no siga enfriando tu presente. Imagina esto: tienes una herida. No es profunda, pero sangra cada vez que la tocas. Y tú, por costumbre, vuelves una y otra vez a rozarla. Porque sientes que necesitas hacerlo para sanar. Pero lo que haces, en realidad, es impedir que cierre. Así funciona también el vínculo emocional no resuelto. Si sigues revisando sus fotos, si mantienes abierto el chat, si sueñas con una respuesta que no llega, entonces estás alimentando el dolor que finges querer soltar. Lo que te propongo es algo radical, pero profundamente liberador. Un acto simbólico, sí, pero también práctico. Archiva el chat. Bórrala de tus contactos. Guarda las fotos en una carpeta cerrada y ponle contraseña si es necesario. Hazlo como un ritual. Pero hazlo con conciencia. No lo hagas en un impulso de rabia. Hazlo como quien limpia su casa por respeto a su propia historia. Porque hay cosas que, si no se cierran, se pudren. Y antes de que pienses, pero si la elimino, ¿cómo sabrá que me importa? Déjame decirte esto con toda claridad: ella ya sabe cuánto te importó. No necesita más pruebas. Ahora necesitas pruebas tú de que puedes cuidarte a ti mismo. Porque el amor propio no empieza cuando todo está bien. Comienza cuando te das cuenta de que seguir esperando a alguien que no te elige es traicionarte en silencio cada día. Este acto no es una estrategia para que vuelva. Aunque, curiosamente, muchas veces produce ese efecto. Porque cuando una mujer siente que ha perdido el acceso emocional a ti, entra en una zona desconocida. El silencio que antes era castigo se vuelve espejo. Y ese espejo la obliga a verse. Y en ese reflejo, muchas veces aparece el eco de lo que tú fuiste. Pero eso, repito, no es el objetivo. Es solo un posible efecto secundario. El objetivo real es que tú vuelvas a ser tu prioridad. Y para lograr eso, no necesitas hacer 100 cosas. Solo una. Una que nunca habías hecho con total convicción. Una sola vez, cortar el canal por donde tu energía se sigue fugando. Porque si no lo haces, puedes empezar nuevas actividades, conocer nuevas personas, cambiar de look, pero en el fondo, seguirás esperando una validación que ya no llegará. Piensa en tu mente como una casa. Si dejas la puerta abierta por donde ya se fue alguien, no solo entra el recuerdo. Entra la ansiedad. Entra la duda. Entra el miedo. Pero cuando cierras esa puerta, no se trata de cerrar el corazón. Se trata de cerrar el ciclo. Y los ciclos, cuando se cierran con respeto, no duelen. Liberan. A los 50, este acto no se trata de demostrar nada a nadie. Se trata de mirar tu vida y decidir que ya no vas a seguir viviendo emocionalmente alquilado en un lugar donde ya no te quieren. Que vas a volver a habitarte, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que puedes construir. Y cuando lo hagas, algo en ti cambia. No solo por fuera, sino por dentro. La ansiedad baja. La claridad aumenta. Y tu energía, esa que entregabas sin medida, comienza a regresar a ti. Y te aseguro que, cuando pase eso, lo sentirás. No porque ella vuelva, sino porque tú,
finalmente, decidiste no irte más de tu propio lado. Ese es el verdadero acto que cambia todo, elegirte. Y hacerlo con total firmeza. Una sola vez. Después de los 50, uno cree que ya lo ha visto todo. Que no hay muchas primeras veces por delante. Pero hay una que puede marcar un antes y un después en tu vida, la primera vez que te eliges a ti mismo, de verdad. No como un gesto simbólico, no como una frase bonita, sino como una decisión firme, silenciosa, interna, profunda. Elegirte a ti mismo no significa dejar de amar. Significa dejar de necesitar ser amado para sentirte valioso. Ernesto, que ya conociste en el inicio de este relato, es el ejemplo perfecto de ese renacer. Una semana después de haber hecho el acto único, archivar el chat, guardar las fotos, cortar toda forma de conexión emocional, algo en su interior cambió. No fue mágico ni repentino, pero fue real. Empezó a levantarse más temprano. No porque tuviera que trabajar, sino porque quería aprovechar la mañana. Salía a caminar por el barrio con su taza de café, saludando a los vecinos, sintiendo el sol en la piel como si fuera la primera vez. Luego desempolvó un cuaderno viejo donde solía escribir ideas de juventud. Al principio solo eran frases sueltas. Luego recuerdos. Y después pensamientos. Reflexiones. Una noche, sin darse cuenta, escribió lo que se convertiría en su primer capítulo de un libro que aún no sabe si publicará, pero que ya lo salvó. Porque escribir, para él, fue como tender un puente entre el hombre que fue y el que empezaba a ser. También volvió al taller de carpintería que tenía olvidado en el fondo de su casa. Compró nuevas herramientas. Reformó una mesa vieja y la dejó como nueva. Me costó 3 días, pero lo disfruté como si tuviera 25, me dijo. Lo importante no era la mesa. Era lo que simbolizaba, la reconstrucción de sí mismo con sus propias manos. Y es que, amigo, cuando tú decides dejar de insistir por alguien que ya no te elige, no es que te vuelvas frío. Es que comienzas a dedicar esa energía, que antes derrochabas en mensajes no respondidos y recuerdos que no cambian nada, a cosas que sí tienen retorno, tu cuerpo, tu mente, tu espacio, tu paz. El estoicismo no es una filosofía para insensibles. Es una guía para los que deciden no dejarse dominar por lo que no pueden controlar. Acepta lo que sucede como si tú mismo lo hubieras elegido, decía Epicteto. Y cuando lo haces, no significa que te guste el dolor. Significa que lo transformas. Que lo usas como leña para encender el fuego de tu nueva etapa. Ernesto no hizo todo esto para probarle nada a su ex. De hecho, cuando ella volvió a escribirle semanas después, él ya no sentía urgencia por responder. No desde el desprecio, sino desde la calma. Porque entendió que lo que necesitaba no era recuperarla. Era recuperarse a sí mismo. Y lo logró. No con discursos, ni con demostraciones exageradas. Lo logró retirándose a tiempo, guardando silencio y reencontrándose con su propio valor. Y tú, si hoy estás leyendo esto preguntándote cómo recuperar tu poder después de los 50, escucha bien, no lo recuperarás esperando que ella vuelva, ni mendigando explicaciones. Lo recuperarás en el momento exacto en que te mires al espejo sin pena ni rabia y te reconozcas como alguien completo. Tal vez ella no vuelva. Tal vez sí. Pero eso ya no importa. Porque cuando un hombre se reconstruye por dentro, el mundo exterior empieza a tratarlo distinto. Porque ya no camina con el peso de la necesidad, sino con la fuerza de su presencia. Renacer no es volver a ser quien fuiste.
Es elegir conscientemente en quien te estás convirtiendo. Es tomar el dolor, el vacío, la rabia y usarlos como materiales para edificar algo nuevo. Más fuerte. Más verdadero. Más tuyo. Y créeme, cuando eso pase, no solo tú lo vas a notar. También el mundo a tu alrededor. Porque un hombre que se elige a sí mismo, brilla de otra manera. Has llegado al final, y si aún estás aquí, no es casualidad. Es porque algo dentro de ti ya decidió comenzar un nuevo capítulo. Hoy no se trata de si ella vuelve o no. Se trata de si tú vuelves a ti. Porque el verdadero poder, después de los 50, no está en convencer a nadie de quedarse, sino en tener el coraje de no volver a rogar nunca más. No puedes controlar lo que ella siente, pero sí puedes elegir cómo te posicionas frente a la vida. Y cuando te eliges con firmeza, con serenidad, con dignidad, todo cambia. Lo que antes te quebraba, ahora te fortalece. Lo que antes dolía, ahora te enseña. Así que si este mensaje resonó contigo, si sentiste que esto era justo lo que necesitabas oír, te invito a que lo compartas con otro hombre que también merezca reencontrarse. Suscríbete al canal, activa la campana y déjame en los comentarios esa frase que marca el inicio de una nueva etapa, ya no insisto más. Porque ahí, justo ahí, comienza tu verdadero renacimiento.